Ya que estamos hablando de libros, y cuando estaban en la primaria, los primeros grados, y les querían enseñar o empezar a contar la historia de qué había pasado en la dictadura, ¿cómo recuerdan? O sea, ¿qué recursos recuerdan que usaban los maestros para que sepan más o menos qué es lo que había pasado? Para que entienda un nene de 6 7 años. ¿Sobre la dictadura? Sí. Uf. Y nos decían que no te dejaban decir lo que pensabas, ¿no? Eso capaz, Ujú. sencillamente. No Sí, podíamos votar, no se pero podía sí, muy votar. poquito. Y no sé si ustedes recuerdan algún libro que les hayan contado, un cuento que les hayan contado a los primeros grados de primaria, porque algo súper importante que pasó durante la última dictadura cívico-militar fue la censura de artistas, de canciones, lo que fuese, pero también de libros. ¿Se acuerdan de alguno Me que les acuerdo, hayan contado? me acuerdo, por ejemplo, que la canción de La Cigarra estaba censurada, por Ujú. ejemplo, ¿no? ¿El Principito? ¿Puede ser? El Principito estaba censurado. El Principito. Principito estaba censurado al margen de que el contenido, según ellos, implicaba libertad. Era un libro que se encontraba en casi todas las casas de las personas que secuestraban. Si bien El Principito es de 1943, había como tenido gran popularidad en los 60, 70. Entonces, claro, ellos decían, escúchame, si a todo esto que estamos secuestrando tienen El Principito en la casa, este libro no se puede leer, ¿no? Imagino que Rebelión en la Granja debe ser uno de esos también. No sé si cuenta como infantil, Puede pero ser. Ahora vamos a ver de que hay 111 obras censuradas, o sea, en general, pero bueno, muchas infantojuveniles. Que bueno, lógicamente la lectura y los libros te dan libertad, te hacen pensar, te hacen irte a otras realidades. Y era justamente lo que la Junta Militar no quería que los chicos aprendiesen. Que había una realidad distinta y que el mundo podía ser de otra manera y no como ellos lo estaban manejando en nuestro país. Entonces, ¿por qué es que censuraban estos libros? Bueno, particularmente por esto, la fantasía que se podía leer en los cuentos infantiles implicaba eso, que los chicos pensaran en que el mundo podía ser de otra manera, sobre todo en cuentos que justamente se escribieron en esta época y que los autores tenían esa, o sea, la idea de escribir cuentos en los que se mostrase una realidad para el protagonista, donde el protagonista no estaba en desacuerdo o el pueblo estaba triste o lo que fuese. Entonces, por eso, de esta manera, la Junta Militar decidió censurar, ahora vamos a ver en distintos decretos, que se prohíba la circulación, la distribución, la venta y que cualquier libro de la lista que ellos tenían por decretos o resoluciones debía ser secuestrado. vamos a verlo. ¿Qué? Vamos a verlo. Ahí está. Bueno, sí, esa es una de las. Uno de los decretos. Hay dos en realidad. Uno, el primero es, bueno, el decreto que prohibía la circulación de la ultrabomba de Mario Lodi, que es un autor italiano. Y después, El pueblo que no quería ser gris de Beatriz Doummerc, que estaba también ilustrado por Ajax Barnes. Ese me recuerdo de leerlo en el colegio. El pueblo que no quería ser gris. Sí. Está bueno, ahora lo vamos a comentar un poco más. Bueno, y la otra publicación, así como obviamente censuraban los libros, censuraban también a los escritores. Y bueno, lo que decían es que no podían circular el libro Hijos de Hoy de Alberto Junque. Si mal no recuerdo. ¿Cómo tenemos toda esta información ahora o cómo es que podemos confirmar que hubo 111 obras censuradas? Bueno, porque con la vuelta de la democracia y también con la importancia que tienen las universidades nacionales, que no solamente ofrecen educación para ir a aprender y recibirte, sino que encabezan un montón de investigaciones que hacen a la historia. Bueno, hubo distintos proyectos, investigaciones que hoy nos ayudan a saber cuáles fueron los libros censurados, en las que colaboró mucha gente que durante ese periodo de oscuro, durante la última dictadura, por ejemplo, escondían los libros en los taparrollos de sus casas y 30 años después lo sacaron para, bueno, ok, yo sé que este libro estaba censurado, pero no lo podía tirar, entonces lo tenían que tener escondido porque sabían que si lo encontraban iba a ser un problema para ellos. O bueno, muchos libros se sobrevivieron en bibliotecas, en colegios o en casas forrados con otras tapas. O sea, escondidos de esa manera. Hubo un gran trabajo de los docentes en aquel momento
para que esos libros no se tiraran, pero también por mantenerlos escondidos porque sabían el riesgo que implicaba. Hubo dos proyectos, o los dos de los que vamos a comentar ahora. Uno es Libros que Muerden, que es un libro editado por la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que fue una investigación colectiva del grupo La Grieta de La Plata, encabezado por la investigadora Gabriela Pesclevi, que lo que hicieron es recolectar todas las enciclopedias, los planes de estudios, libros, cuentos, que durante esta operación llamada Operación Claridad, que era justamente el plan que la dictadura tenía para retener todos estos libros, ellos los unieron todos y los llamaron así, Libros que Muerden. Y ahí se pueden ver no solamente los libros, sino todo esto que implicaba estudiar, ¿no? Más que nada en los primeros años de primaria. Y después hay una muestra que la hizo la Universidad de San Martín, la UNSAM, junto a la Biblioteca La Nube, que se especializa puntualmente en libros de infancia, de cultura, que lo que hicieron fue recolectar, o sea, especialistas del programa de todo lo que es la Escuela de Humanidades de la UNSAM, digitalizaron todos los libros que fueron censurados. Ay, perdón, si me olvidé de pedirte las imágenes. Esa es la página web y se puede ver ahí el catálogo de las 111 obras censuradas y más de 25 escritores e ilustradores. Y esa es la web, pueden buscarla como unsam.edu.ar/libros prohibidos. Está buenísima la página y eso está bueno, que se pueden ver todos, o sea, todos los libros con sus autores, con los ilustradores que fueron censurados en aquel momento. Y bueno, ahora vamos a hablar puntualmente de cuáles fueron algunos. Ustedes nombraron El Principito. No sé si se acuerdan de Un elefante ocupa mucho espacio, que también de Elsa Bornerman. Eso es el que más me acuerdo. Ese lo tengo en mi casa, pero no acuerdo de qué trataba. Ahora lo vamos a hablar. La Ultrabomba, que fue el que nombramos antes, de Mario Lodi. Este libro se escribió en 1975 por un autor italiano, pero en el 75 acá salió la edición de Ron Panfila, que es el que se ve en el decreto que piden censurar. Y en este cuento hay un empresario que armaba una gaseosa horrible de petróleo y decía, ¿cómo puedo hacer para que esta gaseosa se venda? Y como tenía tanta plata, hace una publicidad en la que dice, esta es la bebida de papá, de mamá y del rey. Y de esa manera la gente, como veía la publicidad, que era la bebida que tomaba el rey, la empieza a comprar aunque sea espantosa. ¿Qué pasa con esto? Empezó a armar fusiles y bombas y armamentos. Entonces dice, ¿qué hago yo con esto? Ya sé, voy y le digo al rey, mirá, vos me comprás a mí toda esta maquinaria y vos de esta manera podés conseguir llegar a más pueblos, o sea, extenderte. Bueno, genial, pero ¿cómo le vamos a hacer creer a la gente que la guerra es buena? Dice, no te preocupes, con todos esos millones que vos me das por este armamento, yo compro un canal de televisión, abro un noticiero y le decimos a la gente que la guerra es lo que hay que hacer. O sea, que para que el pueblo se extienda y que sea mejor, hay que ir a la guerra. Bueno, perfecto. Entonces, arman un misil que un piloto tenía que tirar hacia el pueblo que estaba al lado de donde ellos vivían. Y mientras que el piloto estaba andando por arriba, dice, ¿dónde está el enemigo? Dice, ahí, ¿no ves que hay nenes y hay un colegio? Pero son solamente nenes en el colegio, ellos son el enemigo. Y el piloto se revela y pega la vuelta y le tira el misil en el castillo del rey y dice, el enemigo es usted. Y tiene todo el sentido del mundo, la verdad. O sea, no tiene todo el sentido del mundo. No me malinterpreten. Yo también lo hubiera censurado si fuera de la última dictadura. No, bueno, pero se entiende por qué. Al margen de que hoy podemos decir, bueno, pueden haber libros más pedagógicos que no hablen sobre tirar bombas ni siquiera a un rey, se entiende lo que sea. Por dónde pasaba. Claro. Otro libro que es el que nombramos, El pueblo que no quería ser gris. Miren qué linda la foto. La ternura que me dan las portadas son hermosas. Totalmente. Había un rey que estaba muy aburrido y que se había cansado ya de dar órdenes y órdenes y órdenes. Entonces le manda al pueblo a decir, bueno, quiero que todos pinten su casa de gris. Y un ciudadano ve volar una paloma que estaba pintada de blanco, azul y rojo y dice, ay, mira qué linda esta paloma, voy a pintar mi casa de blanco, rojo y azul.
Entonces agarra y pinta su casa de rojo, blanco y azul. Y el rey desde su torre dice, ¿quién es que pintó la casa de azul, blanco y rojo? Le dice a los guardias que vayan a buscar a ese uno que había pintado la casa de esos colores y que no le había hecho caso. Y mientras que los guardias van, un vecino dice, ay, mira qué linda la casa de este, la voy a pintar igual. Y así empiezan todos a pintar su casa. Y entonces dicen, no puede el pueblo entero marchar hasta acá. Y cuando el rey ve que está todo el pueblo pintado de blanco, azul y rojo, se desmaya mal, y el pueblo de al lado se entera qué es lo que había pasado. Entonces el rey de al lado dice, manda a sus guardias a buscar, a saber qué es lo que le había pasado al rey. Entonces se enteran y cuando los guardias vuelven a su pueblo le dicen, no, es que el rey se desmayó porque se asombró de ver que su pueblo no le había hecho caso y había pintado todas sus casas de blanco, azul y rojo. Y una paloma que estaba pintada de blanco, azul y rojo volvió al otro pueblo y desde el otro pueblo un vecino dijo, mira esta paloma de blanco, azul y rojo, voy a pintar mi casa de este color. Y así todo. Bueno, habla de eso, de Del comunismo, básicamente. Me acuerdo sobre todo llamar que así. la gracia era que cuando los guardias iban a buscar a esa persona que había pintado su casa, no podían saber quién era, porque Claro. justamente todos tenían la casa pintada igual. Y como Sí. que esa cuestión de... Sí, identifica como, bueno, vos me pediste que venga a buscar a uno, pero también hay otro, y hay otro que tiene la casa pintada de estos colores, y bueno, está bueno. Se formando. Me recuerdo, me había re gustado ese libro. Ese cuento. Uy, Ese, un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann. Elsa Bornemann es una ídola. No voy a usar otra palabra, no sé, es una genia, tiene un montón de cuentos buenísimos, cuentos de terror para chicos. Bueno, crack. es el que hace Manos. cuentos para caerse de miedo. Ah. Socorro. ¿No? Ah, puede ser. Yo me acuerdo de Manos, que estaba muy bueno. Dicho sea de paso, este mes que está por arrancar en agosto es el Día del Niño. Y un gran regalo es un libro. Todos estos se pueden comprar. O sea, aunque hayan sido censurados en la dictadura, hoy se pueden comprar y se les pueden leer a sus niños cercanos. Bueno, un elefante ocupa mucho espacio. En realidad tiene 15 cuentos distintos de Elsa Bornemann. Particularmente, un elefante ocupa mucho espacio. En resumen, hay un circo de animales y un día el elefante se despierta y dice, que yo me cansé de estar encerrado en esta jaula, y empieza a decirle a los otros animales con los que comparte el show, mientras que los dueños del circo dormían, esto no va más. O sea, salgamos de nuestras celdas y hagamos huelga. Hagamos huelga porque no puede ir más el circo así con nosotros encerrados. Entonces cuando se despiertan y los dueños del circo ven lo que estaba pasando, dicen no. O sea, nosotros somos los dueños de ustedes. Entonces los animales los obligan a hacer, por ejemplo, a caminar sobre una soga, a hacer equilibrio, a ponerlos a hacer todas las cosas que los obligaban a los animales. Y dicen, bueno, pero hoy tenemos función. Bueno, entonces no va a haber función, aceptan nuestra huelga o nos convertimos en el primer circo de humanos como atracción. Como atracción. Y bueno, hay una foto que es muy graciosa que dice, hoy no hay función de circo, animales en huelga. Y bueno, finalmente los animales quedan libres, pero me acuerdo que fue de los que más nombraba en el colegio, porque eran los animales haciendo huelga y resistiéndose a trabajar. Es un poco rebelión en la granja, ¿no? Iba a decir, Sí. es casi que rebelión en la granja, pero más niños. Bien, y el último que también es, me lo recuerdo, también lo leíamos un montón, de Laura de Betach, La planta de Bartolo, que en realidad está dentro de también un libro que tenía distintos cuentos. Y lo que hacen es, hay un niño que un día decide plantar un libro y la planta empieza a dar libros. Entonces se los daba gratis. ¿Qué pasaba? En el pueblo donde vivía Bartolo, los nenes no podían acceder a tantos libros con tanta facilidad porque sus padres no se lo podían comprar.
abro paréntesis acá, esto es lo que comenta que pasaba en la ciudad de Córdoba donde vivía Laura, que pasaba, o sea, eran muy caros los libros y los cuadernos para escribir y los padres se enojaban con sus hijos porque decían, ya terminaste el libro, o sea, te lo acabamos de comprar. Y la planta empieza a dar libros y viene un empresario y les dice, Bartolo, yo te compro tu planta y así vos vas a tener más plata y yo puedo tener los libros. Y él le dice, no, porque yo no quiero tu plata, yo quiero que los chicos accedan a los libros sin que tengan que pagarlos. Dice, bueno, te doy plata, te doy un montón de cosas, te convierto en el mejor librero, te invito a que vos vengas como a la empresa, a la librería y que vos los vendés y yo te pago por venderlos. No, yo no quiero dinero, dice, yo quiero que los chicos accedan a estos libros sin que tengan que pagar porque los quieren usar un montón, porque siempre que los terminan rápido los padres se enojan. Y bueno, esta era como la historia de la planta de Bartolo. Me voy a poner a llorar. No llores, no llores, Mora. Bueno, nada, pero me parecía importante, al margen de que falta poco para el Día del Niño, pueden comprarle un libro a sus niños cercanos. Ahora que estamos hablando de la importancia del libro y de que el libro no es solamente el objeto que tal, que lo vendes por un precio y ya, en la historia de nuestro país están los libros, ¿no? En esto de querer censurar, de no querer permitirles, sobre todo eso, a los chicos, estos libros destinados al público más infanto-juvenil, que es súper importante que lean y entender por qué. ¿Por qué no querían que lean? ¿Por qué lo sentían peligroso, no? Un nene que imagina y que tiene la capacidad de pensar un lugar mejor era realmente un peligro para la junta militar.